Fundamentos de bases de datos relacionales. ¿Qué son las bases de datos relacionales? Para ello tenemos que definir mediante los conceptos previos, como es el dato, tipo de dato, tabla, la entidad, atributo, tipo de relación, llave primaria o llave secundaria, y también la herramienta que nos permita diseñar una base de datos desde cero a través de un diagrama. El diagrama de entidad-relación. Entonces, en esta parte tenemos el dato. Antes de comenzar tenemos que responder, ¿por qué tendría que aprender el curso de bases de datos? Esto es importante porque si no lo llevamos o lo ignoramos, vamos a tener el problema de que por sí solo no vamos a poder desarrollar un sistema de información, ya que uno de los componentes de un sistema de información es una base de datos, ya que en ese lugar vamos a poder guardar datos del mundo real que posteriormente se van a procesar y luego me va a obtener o me va a dar una información, y en base a esa información yo voy a tener que tomar algún tipo de decisión. Un dato es una unidad mínima de información que por sí solo carece de sentido y que puede ser numérico o alfabético. Ahora, en la computadora es necesario que sepa o identifique cuál es el dato que yo estoy ingresando para que posteriormente lo procese y luego me emita un reporte. Para esto es importante saber los tipos de datos. La herramienta que utiliza la computadora para reconocer o clasificar es los tipos de datos. Y en programas ofimáticos, por ejemplo como Excel, utiliza por ejemplo estos tipos de datos como texto, lógicos. Y en un lenguaje de programación tenemos al costado, como entero, ¿no? Doble o decimal y así. Ahora, los datos que hemos ingresado tienen que ordenarse obviamente, y para ordenarse se hace a través de una herramienta conocida como tablas, que es creado mediante filas y columnas, que a su vez, bueno, forman celdas. Entonces respondemos, ¿qué es una base de datos? Una base de datos viene a ser un conjunto de tablas relacionadas o un banco de datos que pertenecen a un mismo contexto. Por ejemplo, una base de datos para un sistema de ventas, para un sistema educativo. Tiene su historia, todo esto, y fue postulado por Edgar Frankot. Ahora, para desarrollar una base de datos yo tengo que hacer un diagrama. Ese diagrama es conocido como el diagrama entidad-relación. Y en este diagrama obviamente hay figuras, y esas figuras tenemos que conocer cada una de ellas. En la primera parte conocemos la entidad o tabla. Si vemos ahí, habla de alumno, empleado o artículo. Esto quiere decir que es algo o un sustantivo del cual se quiere saber algún tipo de información posteriormente, y para esto lo representa mediante una figura geométrica como el rectángulo. En la parte de acá tenemos la columna, que es una propiedad de interés de una entidad. Si queremos saber algo de una entidad, lo hacemos a través de sus propiedades. Esas propiedades de una tabla vienen a ser columnas o campos o también atributos. En este caso tenemos un atributo simple, que es nombres. Ahora, el conjunto de atributos van a formar obviamente una fila. En este caso tenemos que un registro representa un objeto único de datos implícitamente estructurados en una tabla. Un registro viene a ser una fila. Llave primaria, primary key o atributo principal. ¿Qué viene a ser un atributo principal? Viene a representar toda una fila. Si vemos aquí, por ejemplo, esta fila se representa mediante el código, que es el ID de cliente. Entonces, una llave primaria, primary key, es un atributo principal que permite identificar a toda una fila. Y tiene unas reglas. Por ejemplo, es única, no es en blanco, no se puede modificar, o sea, es inalterable. Y se representa mediante esta figura, y va también la simbología de una PK con dos letras, ¿no? En esta parte tenemos ahora la llave secundaria. ¿Qué viene a ser la llave secundaria? Una llave secundaria viene a ser una llave primaria que ha migrado a otra tabla. En este caso tenemos una relación entre zona y empleado. Y nos damos cuenta aquí que ha creado una llave foránea conocido como código de zona. ¿Cómo se ha creado? Mediante el tipo de relación, la cardinalidad.
Acá tenemos un rombo y dentro de ese rombo hay un verbo. Ese rombo permite la relación o la interacción entre el empleado y la zona. Ahora, si no sabemos qué verbo colocar, también puede ser usado el verbo asociar. Acá, ¿por qué se ha creado código de zona? Por la relación. Si acá vemos uno y muchos y acá uno, por lo tanto, el código de zona, que es la llave primaria en la tabla zona de acá, viaja a la tabla empleado y se convierte en una llave foránea y se representa de la siguiente forma. Los tipos de relación también se conocen como cardinalidad, de uno a uno, de uno a muchos y de muchos a muchos. Y cuando hay una relación de muchos a muchos se crea una tabla asociativa o transitiva. Para esto utilizamos el diagrama entidad-relación para diseñar una base de datos. Y acá vemos un ejemplo. Autor, libro y género. ¿Por qué razón libro tiene un borde de más? Es porque es una tabla débil o entidad débil. ¿Y qué es una entidad débil? Una entidad débil viene a ser una tabla que tiene una llave foránea. En otras palabras, una entidad débil depende funcionalmente de una entidad fuerte. En este caso, la entidad fuerte son género y autor. Si nos damos cuenta aquí, autor, mediante una relación que es el verbo hacer, dice que un autor puede hacer o escribir también uno o muchos libros. Por lo tanto, si acá es uno y acá abajo es uno y muchos, entonces la llave primaria de código de autor viaja o migra hacia la tabla libro. Y se crea de esta manera, código de autor, y se representa así. Entonces, el mismo caso ocurre en género y libro. Acá es uno y muchos en libro y acá es uno. Por lo tanto, el código de género que tiene la tabla género viaja a la tabla libro como código de género y viene a ser una llave secundaria. La llave secundaria permite la relación entre dos tablas posteriormente en la construcción de una base de datos física o modelo físico. Y para construir una base de datos vamos a utilizar un sistema de gestión de base de datos. Acá tenemos uno que es quizás debatible, ¿no? Lo que es Microsoft Access. Hay algunos que dicen que obviamente que no es un sistema de gestión de base de datos. Pero bueno, es un programa donde puedes crear bases de datos relacionales también. Ahora, acá también está lo que es Microsoft SQL Server, MySQL, Oracle y MariaDB. Entonces, acá yo hago mi plano, mi diagrama. Y después de hacer mi diagrama, mi análisis, yo paso a construir físicamente o al desarrollo de mi base de datos. ¿Y dónde lo hago? En un sistema de gestión de bases de datos. Y para hacer mi diagrama, utilizo una herramienta conocida como JET. JET es un programa que sirve para hacer diagramas de varios tipos. Uno de esos tipos de diagramas es el diagrama entidad-relación. Y de esta manera entonces yo ya sé cuáles son los fundamentos o términos para comenzar con el mundo de bases de datos relacionales.